En primer lugar hay que entender de que se ha planteado un acuerdo entre fiscal y el defensor y el imputado también, que ha aceptado este sistema, ¿sí? Esto es lo que conocemos como abreviado, donde hay un reconocimiento y hay un planteo que hacen tanto el fiscal, que es el dueño de la acción penal, y el imputado respecto a la condena que pretenden y en función al delito que se plantea. Ese es un elemento. El elemento que analizamos nosotros si ese acuerdo está o no está dentro de los parámetros normales, es decir, si es posible aceptarlo o no aceptarlo. Eh, ¿En función a qué? En función, en este caso muy particular, a a la imputación en sí, a la calificación legal y de ahí en más a la pena que se proponía. Cambiaron la calificación, ¿no? Por una muy más leve, ¿no? Muchos de los agravantes por los cuales, bueno, permitió que Jimin reciba una menor condena. ¿Esto cómo se dio y por qué y de qué manera? Bueno, esto es lo que se analiza porque el acuerdo venía con ese planteo. Si bien la instrucción, cuando se eleva la causa, se eleva con una carátula, el fiscal del tribunal presenta una variación de esta carátula en función a elementos que considera que estaban reunidos en la causa y que no configuraban esas dos causales. Eso es lo que se analizó en el fallo. Si bien el fallo es dividido, ¿sí? Se analiza pormenorizadamente en uno de los argumentos si esto es o no es viable. Acuérdense de que la situación es muy particular porque estamos, teníamos la función de juzgar a una sola persona, que es la única que quedó en la causa. Teníamos que determinar qué hizo o qué no hizo, o sea, cuál fue su conducta delictiva, y en función a ello si los agravantes estaban o no estaban presentes. Por otro lado, es interesante, pero tal vez excede mucho este marco de entrevista, entender o sea, saber qué se entiende por alevosía y qué se entiende por ensañamiento, pues son términos que se usan a veces muy comúnmente y que al nombre por ahí puede atraer conceptos equivocados técnicamente. O sea, en lo común uno entiende de una manera, en lo técnico se entiende de otra manera. Eso fue lo que se trató de determinar, si estaban presentes esos elementos o no en las pruebas que teníamos que analizar nosotros. Lo cierto es que la víctima murió a consecuencia de golpes, de acuerdo a lo que se sabe, ¿no? Mire, la causa, a nosotros nos toca analizar solo algunas pruebas, las pruebas que ofrecieron las partes y las pruebas que íbamos a recibir en el debate. Esas son las pruebas y es nuestro límite, no el cúmulo de 13 cuerpos o 14 cuerpos de expedientes, sino solamente esas pruebas. De esas pruebas, la pericia médica es fundante en cuanto a que la muerte se produce con un golpe certero. O sea, la muerte se produce a raíz de un golpe certero en el cráneo. Si bien había otros golpes, digamos, ese es el golpe de muerte. El hecho de que la mujer haya sido inválida, esto, digamos, no agrava de alguna manera las circunstancias en el cual, bueno, dan muerte a la víctima y también, bueno, la presunción también de robo, en el cual, bueno, por ahí se buscaba, bueno, la muerte de la víctima para atrapar el robo. Bien, sí, es complejo si uno lo analiza así, pero el tema es este. Eh, ¿Qué se entiende por alevosía? La alevosía es dejar a una persona en indefensión y aprovechar esa circunstancia. El caso concreto es que esta persona ya era indefensa de por sí. Es lo mismo que el ataque a una criatura que ya es indefensa de por sí. Es decir, la alevosía no se configura simplemente porque una persona sea más o menos capaz de resistir cierta fuerza, sino de que si se ha hecho todo para lograr ese objetivo. Por otro lado, el robo en el relato de las circunstancias aparece como posterior, no es un criminis causa, no es que mata, digamos, para poder producir el robo, sino que el robo se produce en una instancia siguiente, por eso la carátula misma habla de un robo en concurso real, o sea, primero la situación del homicidio, después la situación del robo. Esas dos situaciones variantes hacen de que no se pueda considerar como criminis causa y tampoco como alevosía. ¿Se
pudo corroborar de la responsabilidad plena de Jimmy en ese homicidio? Hay elementos que sí estaban agregados a la causa en el caso de Jimmy, ¿sí? Que es el único que teníamos que analizar, porque si bien él tuvo una manifestación en defensa al principio de la causa, en la causa misma se constataron con pericias específicas su presencia no solamente en el patio, sino dentro de la casa. Sin embargo, ajeno a nuestra situación, porque no es algo que nosotros hayamos decidido ni algo en lo que hayamos intervenido, llegamos al final solamente con un imputado. ¿Cómo fue que fue quedando menos imputados? ¿Cómo fueron sobreseídos? ¿Cuál fue la decisión de sobreseimiento? Tampoco la analizamos. Nos encontramos ante una situación muy particular. Tenemos que definir la conducta de una sola persona. No le podemos implicar a él la conducta de otras personas, no podemos sumarle a él situaciones que podrían o no ser de otras personas. Tenemos que solamente circunscribirnos a qué le podríamos o qué le podría corresponder a él concretamente. ¿Qué posibilidades de apelación? Es un acuerdo que se homologa, o sea, salvo que se arrepientan del acuerdo, pero en principio el juzgado no hace una sentencia distinta a lo que han planteado las partes en su acuerdo, que es la Fiscalía, como le digo, que es el titular de la acción penal pública, junto con el imputado, con el defensor del imputado, que lo asesora, que deciden que este es el acuerdo que compone de alguna manera o que resuelve de alguna manera esta situación de imputación. La condena es de 13 años. Ahora, concretamente y técnicamente, yo desconozco el sistema de cómputos, ¿sí? Digo desconozco porque no es mi fuero el específico, yo estoy actuando solamente para lo que iba a ser el debate y ahora para resolver esta cuestión. Entonces eso va a depender del cómputo de pena que tuvo anteriormente, el tiempo que tuvo anteriormente, el sistema carcelario, el sistema penitenciario que establece las graduaciones de la pena y los sistemas que se van gestando en cada etapa para saber cuál es la que le corresponde a él. Varias razones fueron las que me han llevado a estar disconforme con el encuadre legal estipulado en el acuerdo. En principio, es la pena que le correspondería después, en una forma hipotética, de llevar a cabo el debate, que es superior a lo que corresponde para el juicio abreviado. Y otra, que mi discrepancia radica en cuando se refieren a alevosía y ensañamiento, que como verán después en mi voto, yo no he extraído alevosía y ensañamiento para la calificación legal, y en ese caso no hubiera habido juicio abreviado. Es decir, yo estuve en contra de la modificación entre la calificación legal a homicidio simple y homicidio objeto de acusación descrito en la requisitoria fiscal de autos agravado por ensañamiento y alevosía, y eso hizo que yo rechazara el acuerdo. No me voy a explicitar en no me voy a poner a explicar lo que es ensañamiento y alevosía, pero en mi voto van a leer que ese ensañamiento y alevosía está fundado en las pruebas, que yo consideré de acuerdo a la sana crítica racional y por el cual me ha llevado a votar en disidencia. ¿Había elementos suficientes en la causa? Para mí, sí. ¿Usted quería que se haga el juicio oral? Yo no estoy de acuerdo con el acuerdo de evitar el juicio oral. Uno por supuesto, en el juicio oral, uno tiene la posibilidad, ¿no?, de tener enfrente todas las pruebas y ahí decidir. No es que iba a ser condenado ni nada por el estilo, eso uno no sabe cómo resulta el debate oral. Usted entiende que la pena de 13 años es muy poca, ¿no?, teniendo en cuenta que se sacaron las calificaciones, los agravantes. Y eso no, al rechazarse el acuerdo, tampoco puedo en definitiva decir qué pena le he
correspondería, porque estamos hablando en un hipotético caso, no se hizo el juicio oral. Entonces yo no puedo hablar en hipotético.